Buenos días, hermanos, que el Señor me los continúe bendiciendo. Gracias al Señor por esta mañana preciosa que nos regala y nos permite compartir su palabra. Hoy es domingo 19 de julio del 2020. El tema que quiere el Señor que comparta con ustedes, siguiendo la secuencia de la voluntad de Dios, es sobre la santificación, la pureza sexual. Y nos remitimos a Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3, que nos dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Primera de Tesalonicenses 4, 3 del verso 6 a la parte A, se da una orden de ser sexualmente puro. Pues la voluntad de Dios, el querer de Dios, el deseo de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe nada a su hermano, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Pablo dio estas instrucciones a una cultura romana del primer siglo que estaba marcada por la inmoralidad sexual. En esta época, en el Imperio Romano, la castidad y la pureza sexual eran virtudes casi desconocidas. Qué parecido hoy en día, ¿cierto? Sin embargo, los cristianos debían tomar sus estándares de moralidad sexual de Dios y no de la cultura que les rodeaba. El apóstol dijo que esto era una instrucción, Primera de Tesalonicenses 4:2. Esa palabra era un término militar que describe la orden de un oficial para un subordinado, y la orden vino de Jesús y no de Pablo. El escritor antiguo Demóstenes expresó la opinión generalmente amoral del sexo en el antiguo imperio romano. Escuche esto, lo que dijo Demóstenes. Tenemos a las prostitutas para el placer, a las criadas para que se hagan cargo de nuestras necesidades corporales diarias, y a las esposas para que sean fieles guardianes de nuestros hogares. ¿Cómo les parece? La voluntad de Dios es nuestra santificación. Pablo dejó bastante claro cuál era la voluntad de Dios para nosotros los cristianos. La idea detrás de santificación es ser apartado. Y Dios quiere que seamos apartados de una cultura impía, corrompida y de inmoralidad sexual. Si nuestra conducta sexual no es diferente que la de los gentiles que no conocen a Dios, entonces no estamos santificados, apartados de la manera en que Dios quiere que lo estemos. Los que no conocen a Dios no tienen los recursos espirituales para conducirse puros delante del Señor, pero los cristianos sí. Por lo tanto, los cristianos deberían vivir diferente que aquellos que no conocen a Dios. Que os apartéis de fornicación. Vivimos diferente al mundo cuando nos apartamos de fornicación. La palabra griega antigua traducida como fornicación es porneia. Es una palabra amplia que se refiere a cualquier relación sexual fuera de la alianza matrimonial. De ahí donde viene la palabra pornografía. Fornicación es aquí usada en su amplio significado para denotar todo tipo de relación sexual inmoral. La palabra requiere una definición amplia, lo que incluye todo tipo de pecados sexuales entre hombres y mujeres. La amplia naturaleza de la palabra porneia muestra que no es suficiente con decir que usted no tiene relaciones sexuales con alguien que no es su esposo. Cualquier conducta sexual fuera de la alianza matrimonial es pecado. Dios otorga libertad sexual en la relación de matrimonio. Como dice allá en Hebreos capítulo 13, versículo 4, usted lo puede confirmar en casa. Pero la muy sutil estrategia de Satanás frecuentemente es hacer todo lo posible por alentar el sexo fuera del matrimonio
y desalentar el sexo en el matrimonio. E incluso antes del matrimonio, seduce a jóvenes, solteros y hasta viejos a través de las modas, medios de comunicación, novelas, publicidad de revistas, etc. Ha montado una gran empresa para corromper el sexo como Dios lo diseñó. Que cada uno de nosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, dice la palabra. Vivimos diferente del mundo cuando mantenemos nuestro cuerpo en santidad y honor. La inmoralidad es lo contrario del honor, porque denigra y corrompe al hombre. Los que no refrenan sus deseos sexuales actúan más como animales que como humanos, siguiendo cada impulso sin limitaciones. La frase que cada uno de vosotros sepa implica que la orden dada aplica para cada individuo de la iglesia, para cada persona. Los mismos estándares morales aplican para todos. Algunos interpretan este pasaje como el cuerpo que cada uno debe tener es una esposa, y que Pablo aquí alienta a los cristianos a casarse y expresar su sexualidad en el matrimonio en vez de inmoralidad. Sin embargo, hermanos, parece que más bien el apóstol quería alentar a cada cristiano a tener o controlar su propio cuerpo de una manera que honre a Dios. Véase la cita, 1 Corintios capítulo 6, versículo 18. No en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Esto claramente significa que la conducta sexual del cristiano debe ser diferente que la permisividad imperante de la actualidad. Los gentiles conocían dioses que eran la personificación de sus propias ambiciones y lascivia, pero no conocían al Dios verdadero, el Dios que es santo y desea la santificación de sus seguidores. Continúa diciendo la palabra, que ninguno agravie ni engañe nada a su hermano. Cuando somos sexualmente inmorales, escúcheme bien, cuando somos sexualmente inmorales, agraviamos y engañamos a otros y los defraudamos de manera mucho más grande de lo que podríamos imaginar. El adúltero defrauda a su pareja e hijos. El fornicador defrauda a su futura pareja e hijos. Y ambos defraudan a su pareja ilícita. El adulterio es una evidente violación de los derechos de otro, pero la promiscuidad antes del matrimonio representa el robo a otro de la virginidad que debería ser presentada en el matrimonio. Usted está robando eso que le pertenece a otro. La futura pareja de tal ha sido defraudada. Repetidamente, hermanos, vemos en la palabra, por ejemplo, en Levítico capítulo 18, un capítulo donde Dios instruye a Israel sobre el asunto de la inmoralidad sexual. La idea que se da es que uno no debe descubrir la desnudez de otro que no sea su cónyuge. La idea es que la desnudez de un individuo pertenece a su esposo o a esposa y a nadie más. Usted no tiene el derecho de ver a otra persona desnuda porque esa persona no le pertenece a usted, a menos que usted vea desnuda a su esposa o a su esposo. Es una violación de la ley de Dios entregar esa desnudez a alguien más o que alguien más la tome. Es más, con solo ver y desear se peca, se adultera en el corazón, dice el Señor Jesús. Por lo tanto, hay que cuidar nuestros ojos, que vemos, cómo miramos. En 1 Tesalonicenses 4, versículos 6b al 8, vemos razones para una instrucción muy importante. Porque el Señor es vengador de todo esto. Mira, el Señor se cobra todo esto. Él castiga el pecado, como ya hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación.
Así que el que desecha esto, no desecha al hombre, no desecha a las personas, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Porque el Señor es vengador de todo esto. No se nos olvida, a veces como que se nos olvida la palabra, pero la palabra está allí. No se altera aunque pase el tiempo, aunque las modas lleguen, las tecnologías, la palabra de Dios es la misma, no cambia. Esta es la primera de las 4 razones para la pureza sexual. Podemos confiar en que Dios castigará la inmoralidad sexual, y lo ha hecho. Si nosotros recordamos en la antigüedad, por ejemplo, los casos de Sodoma y Gomorra. Y ese mismo Dios que castigó allá es el mismo de hoy y de mañana. Y que nadie, hermanos, se escapa con este pecado, incluso si no ha sido descubierto. Hoy en día vivimos alarmados ante el gran abuso de niños y de niñas, hombres adultos abusando de niños. En mis oraciones, cuando hago intercesión al Señor, le pido perdón por el abuso a los niños. Es algo abominable. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Esta es la segunda razón por la que los cristianos deben ser sexualmente puros debido a nuestro llamado. Ese llamado no es a inmundicia, sino a santificación. Por lo tanto, hermanos, la inmoralidad sexual sencillamente es inconsistente con quienes somos en Cristo Jesús. Pablo desarrolló esta misma línea de ideas allá en 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 al 11. Te voy a dar tiempito para que lo anote. 1 Corintios 6, 9 al 11 y capítulo 6, versículos 15 al 20. Entonces, Pablo desarrolla esta misma línea de ideas, concluyendo de que debemos glorificar pues a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. ¿Por qué razón? Porque dice que los cuales son de Dios, no somos nuestros, no nos pertenecemos. Así que el que desecha esto, el que aparta esto, no desecha a hombres, sino a Dios. La tercera razón para la pureza sexual es que rechazar el llamado de Dios a la pureza sexual no es desechar al hombre, sino al mismo Dios. A pesar de las insignificantes maneras en que racionalizamos la inmoralidad sexual, seguimos rechazando a Dios cuando pecamos de esta manera. La fuerte instrucción de Pablo no parece venir porque los tesalonicenses estuvieran profundamente en pecado. Ningún pecado específico es mencionado. Parece que esto llevaba la intención de prevenir pecado y no tanto la de reprenderlo. Teniendo en cuenta los bajos estándares vigentes en su sociedad y debido a la inmoralidad seductiva de la inmoralidad sexual. Que también nos dio su Espíritu Santo, continúa diciendo el texto bíblico. Esta es la cuarta de las razones para tener pureza sexual que se nos da en este pasaje. Se nos ha dado el Espíritu Santo que fortalece al dispuesto, escúcheme bien, al dispuesto y confiado cristiano para vencer al pecado sexual. Con su Espíritu Santo, Dios nos ha dado los recursos para la victoria. Somos responsables de usar esos recursos. Siempre recuerdo cuando el Señor en una ocasión me habló sobre este pecado. Me dijo que Él habita en nuestros cuerpos, y así dice la palabra, que somos templo del Espíritu Santo. Y me horroricé cuando el Señor me hablaba estas cosas, que de pronto no las tenemos en cuenta, pero es bueno tenerlas presentes. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, o sea, nuestro cuerpo es un templo de Dios. Dios vive en nosotros. Y donde nosotros vayamos, llevamos a Dios. Si vamos a fornicar o adulterar, lo estamos llevando a Él también a participar de ese pecado. Qué horrible, ¿cierto? Porque pecamos con este cuerpo donde Él también vive.
Qué inconscientes somos cuando lo olvidamos. Que Dios tenga misericordia y nos ayude. Ahora, también se fornica y adultera espiritualmente. ¿Cómo? Cuando no somos fieles al Señor y a su palabra. A santidad nos ha llamado Dios. El Señor viene pronto, hermanos. O la muerte puede que llegue por la pandemia, no sabemos. Pero, reitero lo que dice la palabra, sin santidad nadie verá al Señor. Y nosotros queremos verlo. Yo sé que usted quiere verlo, yo también. Por eso procuremos serle fieles hasta el fin. Pase lo que pase, cuidémonos y oremos los unos por los otros. Ahora tenemos más tiempo que antes, porque antes sacábamos muchas excusas de que no tengo tiempo, porque trabajo mucho, porque me toca hacerlo, aquello, lo otro. Ahora Dios nos ha permitido confinarnos en nuestras casas. Y entonces yo veo esto como una oportunidad para que nosotros nos metamos más en la presencia de Dios, para que rindamos más. Aprovechemos este espacio que en medio de esta pandemia, de esta cuarentena, de este aislamiento, el Señor permite para que su pueblo se prepare. No sabemos si el Señor viene antes que pase esta pandemia. No sabemos si a alguno le toque partir por el virus ese. Solo Dios lo sabe. Pero hermanos, hay una cosa maravillosa. En todo el planeta la gente está buscando de Dios. Y aún los inconversos están buscando a Dios. Entonces, llama la atención que si la gente en el mundo, así sea por el temor, están buscando a Dios, nosotros los hijos de Dios debemos hacer lo propio, con mucha más razón. Que Dios te bendiga. Muchas gracias. Amén. Gloria al Señor. Quiero aprovechar el espacio para orar por ti, por los enfermos. El Señor todavía sana, libera, hace milagros. Allí donde estás, pon tu mano donde tienes la enfermedad y cree, porque todo es posible si puedes creer. Padre, en el nombre de Jesús, conforme a tu palabra, yo te ruego que pongas tu mano sanadora ahora sobre todo cuerpo enfermo. Reprendemos en el nombre de Jesús toda virosis, todo espíritu de enfermedad, todo ataque al cuerpo, a la salud de los hermanos y amigos que nos ven. En el nombre de Jesús te declaro sana y sano, libre, en bendición. Señor, bendice a mis hermanos en esta nueva semana que comienza y prospérales y ayúdales, Señor, a hacer tu voluntad. Ayúdanos a no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra que de una u otra manera escuchamos y recibimos cada domingo. Que Dios te siga bendiciendo.